Gracias y paz, bienvenido a todos los que van a ver este video, ya sea en nuestro canal de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres, o en la página oficial de la iglesia de Facebook, Iglesia Cristiana Comunión. Saludo a todos los que se están conectando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17, versículo 6. No va a ser muy largo, muy extenso, porque hay una carga de toda persona llena del Espíritu por evangelizar. Si una persona, escuche bien, no tiene una carga por ganar almas, es porque se enfrió. La manifestación de la llenura del Espíritu, no me quiero adelantar. Hechos 17:6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Ponga atención en esto. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quiero saludar al apóstol Diego de Chile, que va a estar en el Congreso. Quiero poner 3 frases que son violentas. Conversaba con el apóstol Diego que se han cerrado puertas por decir alguna de estas 3 frases. Pero pacto es la manera en la cual Dios se relaciona con el hombre, la única manera. Cuando Jesús levanta la copa, dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Y quiere decir, el escritor de Hebreos y Romanos, Hebreos dice que ha dado por terminado el viejo pacto. Ahora escuchen bien. Déjeme decir las 3 frases más violentas que usted va a escuchar hoy día. Frases que van a generar una ruptura. Me estoy atreviendo a decirlas porque una de las hermanas de la iglesia, Michelle, tuvo una palabra del Señor, y esa palabra fue que el Señor me mandó a decir que me acordara por qué Dios me trajo a Colombia. Entonces voy a ser más atrevido de lo que normalmente soy. No existe la iglesia evangélica. Repito, número 1, no existe la iglesia evangélica, ni tampoco los evangélicos. Eso no aparece en el Nuevo Testamento. Pablo jamás dijo: llegaron los evangélicos. De hecho, iglesia evangélica no aparece en la Biblia. Esto es muy importante porque la iglesia no es evangélica, es evangelizadora. Lo voy a volver a repetir. La iglesia no es evangélica, es evangelizadora. Eso es brutal. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo nos identificó con la religión evangélica, pero la iglesia primitiva no eran evangélicos. Eran evangelizadores. Tengo que volver a repetir esta frase porque la gente, el mundo nos dice evangélicos, y en términos escriturales no existen los evangélicos. Existen los discípulos de Cristo, existe el evangelio del reino, existe la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nada identifica lo que hizo Jesús con una religión. Nosotros somos gente de reino que nació de nuevo y vive en él. Eso es el nuevo pacto. Gente que expresa a Cristo. Ahora, tengo que volver a decir esto porque esto rompe. Mira, si esto rompe tu cabeza, va a romper más la mía, que llevo 40 y pico de años en el evangelio. 43 años ya allí. No existe la iglesia evangélica. La iglesia primitiva jamás se identificó como evangélicos. La iglesia primitiva era evangelizadora. Y el enemigo nos acorraló con una palabra religiosa porque necesitaba urgentemente quitarle la identidad a la iglesia. La iglesia primitiva hizo solo 2 cosas, sin templos. O sea, eso nos rompe más la cabeza. Sin templo,
La iglesia primitiva se dedicó a dos cosas. Primero, a evangelizar el mundo. Y segundo, a edificar a Cristo dentro de la iglesia o dentro de cada creyente. A formar a Cristo. Así que esa es la primera frase violenta. Soy discípulo de Cristo. No existen los discípulos personales. No existen. Pablo jamás dijo que tenía discípulos. Pablo dijo que tenía hijos en la fe. La última vez que aparece la palabra discípulos es en el libro de los Hechos. Y se entiende, y la iglesia primitiva sí se movía en la naturaleza de que el discípulo era discípulo de Cristo. Ahora escuche bien. Ese término, más adelante se empieza a usar la palabra hijo en la fe. ¿Por qué se usa la palabra hijo? Aquí viene la segunda frase violenta. Ojo, 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 ojo. Usted no gana almas. No existen los ganadores de almas. Usted engendra. Usted engendra almas para Cristo. Repito, usted no gana almas. Pablo dice, yo os engendré. Una vez que está engendrado pasa a ser un hijo espiritual. La palabra genao, esto va a ser duro, tiene que ver con con producir un nuevo nacimiento, un esperma, una palabra. La palabra es un esperma que usted deposita en el corazón de un alma. Yo sé que esto, bueno, lo voy a explicar más adelante, pero la segunda frase que usted tiene que entender, usted está tratando de ganar almas, por eso la gente no está llegando a los pies de Cristo, porque usted no gana almas, usted engendra almas. Pablo dice, yo os engendré. La segunda frase es brutal, porque a mí me enseñaron a ganar almas, no engendrarlas. Entonces tenemos gente que hace que la gente repita una oración que tampoco aparece en la Biblia, porque el nuevo nacimiento se engendra llamando al arrepentimiento. Lo explico más adelante. Y la tercera frase es que usted no es lleno del Espíritu para desarrollar los dones, sino para ser testigos. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces nosotros asumimos que ser lleno del Espíritu tiene que ver con hablar en lengua y la manifestación de los dones. Esa es la expresión menor. La máxima expresión es ser testigo. Una persona puede hablar en lenguas y no ser testigo, no engendrar a nadie. Por lo tanto, la señal del bautismo es el hablar en lengua, pero la señal de la llenura del Espíritu, el pleroo, es engendrar almas, es evangelizar. Lo vuelvo a repetir, la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es hablar en lengua. La Biblia relata 3 experiencias de hablar en lenguas en el libro de los Hechos, y las 3 tienen como señal común hablar en lengua. Recordemos que la iglesia primitiva no conocía los dones. Eso aparece con Pablo 20 años después. Entonces, toda la iglesia primitiva entendía que al oírlos hablar en lengua recibían el bautismo, pero los dones de lengua, interpretación de lengua, se le revela 20 años después a la iglesia. Entonces también el enemigo ahí nos rompió la teología de la vida. Nos rompió la teología del Zoe, de la vida del Espíritu. Ahora, una persona puede ser bautizada y no ser llena, porque el propósito de la llenura es evangelizar. Usted no me puede decir a mí que está lleno del Espíritu porque Dios lo respaldó en un mensaje o cantó su poco. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia tibia.
Ay, lo dije. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia tibia. Me seréis testigos, ¿para qué? Para evangelizar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De nuevo, porque el término evangélico no existe. No existe. Jamás la iglesia primitiva se identificó como evangélica. Somos trastornadores de ciudades. No sé si alguien puede decir amén. El pastor Jesús de Venadillo me pregunta cómo ser lleno del Espíritu. Hay un versículo especial que no es mi tema, cantando entre vosotros con salmo, etc. Hay que buscarlo y lo vamos a dejar para más adelante ese tema. Pero es muy buena pregunta. Ahora, mire, escuche lo que le voy a decir. Tu trabajo es evangelizar. Y esa es una manifestación de hecho es la primera manifestación de la llenura del Espíritu, ser testigo. Donde tú quieras que vayas, debes hablar de Cristo. Jesús jamás, para que logres entender el propósito de la iglesia, la identidad de la iglesia es ser evangelizadora. Jesús lo hizo hasta sin templos, sin locales. Los locales se han transformado en una atadura para la iglesia porque nosotros somos localcéntricos, cuando en realidad la identidad de la iglesia debería ser evangelizadora. Bueno, no ganamos, engendradora de almas todo el tiempo y edificadores de Cristo en el corazón de la gente. Dime cuándo fue el último desayuno que hiciste evangelístico, cuándo fue la último almuerzo que hiciste evangelístico, tus iglesias en casa, cuándo armaste un invento para evangelizar. ¿A quién le evangelizaste esta semana en el Transmilenio, en el bus, en el auto, mientras comprabas, mientras estabas en el trabajo? Es que, apóstol, es que tu problema no es la conversión de ellos. No lo es. Hoy día vamos a hablar de 4 principios para dejar que la vida del Espíritu fluya en tu evangelismo. Pero no hay evangelismo sin estrategias. Sin gente que transporte la vida de Dios a través de una dirección clara. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Déjeme decir algo que escuché, que a mí me llamó profundamente la atención. Una persona seca jamás va a evangelizar. ¿Quieres saber si una persona se secó? Ve cómo está evangelizando en la semana. El problema es que nuestro parámetro para ver la llenura del Espíritu o si está lleno del Señor pasa por si canta, por si predica. Hay gente que canta y se va a sentar o sale del culto, de la reunión después de que cantó. Hay músicos que se paran y se van. Eso no es llenura. Esa persona está desconectada y nosotros la dejamos en los púlpitos porque la necesitamos. Eso es la muerte de tu iglesia. Cuando tú pones gente por necesidad, que ni siquiera se está discipulando, que ni siquiera tiene un padre espiritual, que ni siquiera está atento, se conecta, tú estás matando a tu iglesia, la estás destruyendo, porque gente muerta está ministrando. La necesidad mata la vida del espíritu. Es que necesito un baterista, necesito un guitarrista. Ojo, hoy día, compartí el otro día en el discipulado principal, hay una escasez de músicos porque Dios se cansó de los músicos tibios. Esa escasez de músicos proviene del Señor. Dios se cansó de figurines, de figuritas, porque cantan bien. Gente que no gana un alma está ministrando a la iglesia. Porque confundimos la aprobación de Dios, la llenura de Dios por dones y talentos. Pero una persona llena del Espíritu va a ser testigo. Ahora escuche bien, ¿por qué no nos funciona? ¿Por qué no funciona? Mire, este tema va para todos aquellos que quieren ganar almas, que tienen un deseo profundo de ganar almas, pero no les está resultando. Escuche bien.
Escuche bien, solo la vida sobrenatural de Dios que fluye a través de ti puede tocar el corazón de alguien que no ha nacido de nuevo. Repito, solo una persona que fluye, que está en Él, puede tocar la vida de alguien, porque no eres tú, es Él. Para que tu evangelización, tu evangelismo sea exitoso, es vital fluir en Él, estar en Él, porque el que hace la obra es Él. Toda persona que está en Él deseará evangelizar. Lo tengo que volver a repetir. Toda persona que esté en Cristo, no que crea en Cristo, no, que esté en Cristo. Hay un tema que se viene ahora en el nivel número 2, que significa que es estar en Él. Toda persona que esté en Cristo, su corazón va a arder por evangelizar, por las almas perdidas. Estar en Él es la clave. La vida natural de estar en Él, poseído por Cristo, te hará hacer lo mismo que hizo Cristo: alcanzar almas, engendrar almas. ¿A qué se dedicó Jesús 3 años y medio? A evangelizar. He escuchado a algunos pastores que se quejan porque la gente no engendra gente. Recuerda que tú no ganas almas. ¿Por qué no engendra? Primero, porque los mandamos a ganar almas, y eso es imposible. Segundo, porque para que una iglesia trastorne el mundo entero, el tema del evangelismo debe ser constante dentro de la iglesia. Constante. Hay iglesias que tienen un énfasis en la ofrenda. Hay otras iglesias que tienen un énfasis en la sanidad interior. Hay otras iglesias que tienen énfasis en la liberación. Es el énfasis lo que le da la identidad a la iglesia. Si la iglesia no tiene un énfasis en evangelizar, la iglesia no será evangelizadora. Un tema al mes no desata una iglesia evangelizadora, trastornadora del mundo, trastornadora de un sistema, mundo, aión, de un sistema diabólico, satánico y perverso. Deseo recordarles que la gente que está fuera de la iglesia está atada por un sistema diabólico, satánico, infernal, depresivo, adúltero, fornicario, sexualizado, LGTBizado, de lucha, de trastornos mentales. Entonces, no podemos llegar allá con un entendimiento natural. El único que puede rescatarlos es la obra del Espíritu Santo por medio de ti, en Cristo. Ahora, tú debes evangelizar todo el tiempo, porque es la primera obra de la iglesia. La primera obra de la iglesia es evangelizar. La primera obra de un cristiano es evangelizar. No es la segunda, no es su ministerio, no es la tercera, no es papi dame casa, auto, esposa, no. La primera obra, la primera tarea, la primera asignación de la iglesia, y hasta que esto no se nos revele, el tema que más se debe hablar en la iglesia es evangelismo. Los pastores quieren que hablaron una vez al mes de evangelismo y que la iglesia salga. Eso es falso. Mira, una iglesia judío donde se practica el judaísmo, donde judaizan a la gente, están todo el día en lo mismo. Todo el día una iglesia debería estar hablando de evangelismo y edificación de Cristo. Evangelismo y formación de Cristo. Evangelismo, formación. Evangelismo, formación. Evangelismo y formación de Cristo. Deberíamos estar todo el tiempo en eso. Con 2 temas pobres en la semana, mal preparados y copiados de alguna parte, la iglesia no será transformada, porque la iglesia manifiesta lo que come. Si la iglesia come Cristo, Cristo en primer lugar era evangelista.
Entonces podemos estar engordando a la gente con el nuevo pacto y la gente no ganar almas. O sea, perdón, no engendrar almas. Si el tema del nuevo pacto, la manera de medir el tema del nuevo pacto es por medio de dos preguntas. ¿La gente evangeliza? ¿Los cristianos expresan a Cristo? Esas son las dos preguntas clave de todo el Evangelio. Repito, de todo el Evangelio son dos preguntas las claves. ¿Ese cristiano evangeliza? ¿Ese cristiano expresa a Cristo? Todo está allí. Porque para expresar a Cristo tienes que estar en Él. Para evangelizar debes estar en Él. Así que toda nuestra fe expresa el ministerio de Jesús, evangelismo y expresar a Cristo. El problema es que la iglesia solo predicó hasta la cruz, salvación. Pero después de la cruz viene lo mejor, expresar a Jesús. Estaba conversando con un discípulo y me decía, ¿usted qué cambió? No, yo no cambié. Yo era muy severo, muy estricto. No cambié. Dios me hizo de nuevo porque debo expresar a Cristo en mi trato con los cristianos. En mi trato con las ovejas. A los mayores trátalos como a padre, a los menores como a hijos, a los demás como hermanos. Expreso a Cristo y no existe expresión de Cristo si no evangelizo. Si una persona dice que expresa a Cristo, pero no está evangelizando, no expresa a Cristo. Porque lo primero que hizo Jesús fue evangelizar. Es más, la gran comisión es evangelizadora. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, si yo en realidad... Dios ha cargado mucho mi corazón con la evaluación de lo que estamos oyendo. En el libro de Génesis, te voy a soltar carne cruda, dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. O sea que Dios examina lo que hizo. Dios no haría nada mediocre, pero aún Él, que funciona en la máxima expresión de excelencia, examinó lo que hizo y vio Dios que era bueno. ¿Por qué se tomó el tiempo de revisar lo que había hecho? Siendo que todo lo que Él haría, lo haría excelente. Porque todo lo que hacemos en Cristo debe ser revisado. Debe ser evaluado, como dice la pastora Zoraida. Si quieres saber si la enseñanza del nuevo pacto está teniendo un impacto en la iglesia, debes ver cuántas almas están siendo evangelizadas. Entonces nosotros estamos evaluando solamente si expresa a Cristo, pero la primera evaluación de la iglesia primitiva era evangelizadora. Por el templo, por las casas. O sea, si tú viajaras 2000 años atrás, solo verías una iglesia, ¡pum!, evangelizando y edificando por el templo, por las casas. Esto era tan fuerte. Los que trastornan el sistema del mundo también han venido acá. O sea, ni siquiera se quedaron detenidos. Cuando tú te detienes, cuando la iglesia se detuvo, vino la persecución. La persecución no es para detenerte, es para que evangelices. El problema que estás viviendo a lo mejor no es para destruirte, es para que evangelices. Cuando la iglesia primitiva comenzó a ser perseguida, comenzó a evangelizar. Llegan a la casa de Cornelio, Simón Curtidor arriba orando, Éfeso, Roma, los de la casa de César te saludan. Casa de César, viejo. O sea, la identidad del nuevo pacto es que tú le hables de Cristo a todo el mundo, y esa es tu primera tarea y tu primera labor. Es que ya invité, ya, pero nadie quiere. Ok. Eres lleno del Espíritu para ser testigo, ¿sí?
¿Cómo se evangeliza en el nuevo pacto? Déjame enseñarte 4 principios que nosotros lo estamos viendo en la iglesia en casa que tenemos en nuestro hogar y lo estoy viendo todas las semanas. Mira, le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Señor le damos la gloria, la honra y la alabanza. Todas las semanas está llegando gente nueva a la iglesia. Y eso nunca nos había ocurrido, jamás. ¿Por qué? Porque la expresión del nuevo pacto es evangelizar. Somos imitadores de Jesús desde el evangelismo. Hay que revisar cómo la gente está recibiendo el mensaje. Hay que evaluar el tema. Porque podemos estar engordando vacas sagradas. Sí, yo soy nuevo pacto. Sí, yo estoy aquí. Sí, gloria a Dios, no pertenezco a... No, pero si no evangeliza, solo es conocimiento de sabiduría humana, no te sirve eso. Para la verdadera transformación, eso no te sirve. Ok, ¿cómo se evangeliza en el nuevo pacto? Número 1, entendiendo que tienes que hablarle a todo el mundo de Cristo. ¿Cómo alcanzamos el éxito de engendrar a una persona? La iglesia no gana alma, la iglesia engendra. Y es un término que te incluye mucho más responsabilidad, engendrar, que el evangelio penetre en su alma. Número 1, debes discernir el corazón del que estás evangelizando. Tienes que pedirle al Señor que te muestre el corazón, que te muestre su quiebre, su derrota, que te revele. Por eso el Señor dice, no pueden evangelizar sin mi espíritu. No pueden ser testigos sin mi espíritu. La evangelización es la primera manifestación del Espíritu Santo. Y tú no puedes evangelizar sin discernir el corazón de la persona que estás evangelizando. Dios te tiene que mostrar su condición. Dios te tiene que mostrar qué le está pasando. Dios te tiene que mostrar la vida de esa persona. Tiene que producirse una carga genuina. Está en depresión. Antes que te lo diga, está en tristeza. Perdió a alguien. Está quebrado. Dios tiene que mostrarte la condición de esa persona. Por eso, déjame decirte, hacer un paréntesis. La gente había estado 3 años y medio con Jesús y no estaba apta para evangelizar. Porque Jesús todavía no había entrado en su corazón. Ahora que Jesús entra en su espíritu, pueden fluir en el espíritu. Tú no puedes agarrar, hermano, te quiero predicar de Cristo, el Cristo Papá Noel, el Cristo viejo de Pascua, el Cristo Santa Claus, acéptalo y te va a dar 1.000.000 de regalos. Eso no es evangelizar. Evangelizar tiene que ver, número 1, con que Dios te revele lo que tiene ese corazón, que Dios te muestre la vida. Para eso está el Espíritu dentro de ti, para eso tú estás en Él. El apóstol David agrega cómo Jesús le mostró el corazón de la samaritana. Este tema es muy importante porque si Dios no te muestra el corazón de esa persona, puedes hacerlo de manera humana. 5 maridos has tenido. Una mega palabra de ciencia. Es que yo no tengo el don de ciencia. No, pero a causa del evangelismo, Pablo le dice a Timoteo, a sobra de evangelismo, comenzará a fluir el Espíritu Santo a través de ti, mostrándote el corazón de la gente. Número 2, la única manera, una vez de que Dios te muestra el corazón de la gente, yo muchas veces he llegado ahí y he fallado en el segundo principio. Lo segundo es ministrar con un rema del Espíritu. Que lo que salga por tu boca lo penetre. Que lo que salga por tu boca quiebre lo que hay en la otra persona. Esto no se lo he dicho a nadie. Que sea un espíritu
espada que penetre profundamente el alma de la gente. Que sea un rema. Señor, muéstrame qué le debo decir. Ya me mostraste su corazón. Dime qué debo decirle. Dime cuál es la palabra que debo decirle. ¿Con qué palabra le ministro? Mira, ni el diablo ni todos los demonios del mundo pueden detener un rema. Nadie puede detener un rema. Entonces Dios te muestra el corazón de la gente o te carga por alguien. Luego tú vas, pum, y sueltas un rema del Espíritu. Cuando estés escuchando a la persona, le dices: Señor, me tienes que soltar un rema. Yo muchas veces no lo solté, así que ahí estaba. Mira, necesitas a Jesús. El evangelismo que tiene resultado, ¡pum!, es el rema del Espíritu Santo. Que Dios te muestre la soledad y ministras con un rema allí. Que Dios te muestre la familia y ministras con un rema allí. Mira, tu hijo está en drogadicción, no se lo he dicho a nadie, pero el Espíritu Santo te lo mostró y soltaste y liberaste el rema. El rema es clave. Por eso una persona que no evangeliza es porque no está dependiendo del Espíritu para hacerlo. Una persona que tiene miedo a no depender. Tenemos que evaluar el tema del nuevo pacto, del resultado, y ver si la gente está engendrando personas. Número 3, una vez que tú, que viene el Señor y te muestra, una vez que tú sueltas el rema, lo llamas al arrepentimiento. Arrepiéntete de vivir tu vida como estás. Clama al Señor, arrepiéntete. Ya tomaste tu decisión. Yo le decía a un amigo que volvió al camino del Señor este fin de semana con nosotros: te cansaste de pecar, ya arrepiéntete. Arrepiéntete de hacer las cosas a tu manera. Ya te cansaste, te convertiste en un estropajo humano, le traes un corazón roto a Dios. Ahora arrepiéntete. No tenemos que tener miedo de llamar a la gente al arrepentimiento, porque lo único que permite que la gente nazca de nuevo es el arrepentimiento. No es el convencimiento. A ver, repite conmigo esta oración. No, eso no sirve. Si las personas no lloran su pecado, si la gente no se quebra por su mala manera de vivir, si ellos no se contristan, a lo mejor no lloran, pero la Biblia dice que estaban contristados. Varones galileos, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse. Claro que no le pegues con el arrepentimiento. Arrepiéntete, basura. No, no creo que eso vaya a generar mucho amor de parte tuya. Tenemos que llamar a la gente a un arrepentimiento amoroso. Mira, ya, aquí hay una sola manera. Es que nazca de nuevo, y nacer de nuevo es el arrepentimiento. Te tienes que arrepentir. Dile: Padre, y le das 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, el tiempo. Mira, empieza a pedirle perdón al Señor por haber estado alejado de Él, por haber hecho las cosas a tu manera. El apóstol David Diego dice: muchos convencidos, pocos convertidos. Claro, porque el arrepentimiento es lo único que te lleva al nuevo nacimiento. Entonces, repasemos. Dios te revela. Aleluya. No para que chismosees. No para que publiques en Facebook: se convirtió en una prostituta, viejo. Mira, esta estaba con una mano. No, es algo callado. Número 1, ¡pum!, Dios te muestra. Este drogadicto, Señor, gracias, porque el drogadicto de Dios. Estoy poniendo un ejemplo, no. Callado. Dios te muestra para que quede entre tú, él y el que se va a arrepentir. 2, el rema. ¡Pum!, esa palabra que solo Dios te la puede dar. 3, lo llevas a arrepentimiento, pero con amor. No lo lleves de las greñas, del pelo. Lo llevas con amor. Te toca arrepentirte, amigo. Lo siento, so sorry. Sin arrepentimiento no hay accionar del Espíritu. Y número 4, lo engendras. No existe, tú no ganas almas porque tú no pagaste el precio por ellos. Engendrar es un
proceso por medio del cual tomas al que nace de nuevo y lo sumerges en la vida de la iglesia. Lo sumerges en la vida de la iglesia. Ahora, el genao lo hace Dios, pero a través de ti. Si no engendras a esa alma, se puede perder de nuevo. Entonces, Pablo dice, yo os engendré, aunque tuvierais miles de años, maestros, paidagogos en griego, solo tienen un padre espiritual, yo os engendré. ¿Por qué la iglesia primitiva comenzó a hablar de hijos espirituales? Porque hay mayor vínculo y compromiso con un hijo que con alguien fuera de tu casa. Entonces, a causa de la relación y el compromiso, los apóstoles empezaron a hablar de hijos espirituales. Esos hijos espirituales se convierten en discípulos de Cristo. Nosotros no consolidamos en nuestra iglesia. Sacamos esa palabra manoseada del papelito. Está bien la organización, pero lo sacamos porque la vida tiene su vocabulario. Engendrar genera vida de Dios. Entonces nos salimos del formato estructura almática y nos metimos en la vida del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu no gana alma, las engendra. ¿Qué es lo que hacemos con una persona que nació de nuevo? Lo metemos en estos programas, o que lo vean después de algunos están durmiendo, ya están roncando y termina el programa y siguen conectados, pero después escuchan el mensaje de nuevo, el estudio. Así que los metemos en esto, les asignamos una persona para que los engendre, un padre espiritual, le ofrecemos ayuda. Lo tratamos de involucrar en una iglesia en casa, pero todo esto en el espíritu. No como una estructura de consolidación. No lo metemos a la estructura de la iglesia, a un grupo de gente que se congrega. No, lo metemos a la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia es Cristo mismo. La iglesia es Cristo. ¿Por qué me persigue?, le dijo Jesús. Entonces, hagan oración. Sí, lo conocí en el Transmilenio, en la buseta, en el bus. Sí, y aceptó a Cristo. Aleluya, aleluya. ¿Y le tomaste el teléfono? No, pero le prediqué de Cristo. Vos sos un padre soltero, viejo. No te hiciste cargo de lo que hiciste. Por eso engendrar a lo que antes le llamábamos consolidación, estructura muerta, administrativa, secular, le llamamos genao. La pastora Sonia, que va a poner un amén grande ahora, ella es la pastora de genao. Se le llama por teléfono, se le invita a ver el programa, se le invita al discipulado principal, se le pasa un padre espiritual que está llamado. Y a veces el tema de genao dura un tiempo, pero no lo soltamos, porque hay que engendrarlo. Y la pastora Sonia calzó preciso, tiene un corazón pastoral. Por ella hasta Satanás quisiera hacer la oración de arrepentimiento. Ella lo inscribe allí, lo mete en el grupo de WhatsApp. Imagínate al diablo metido en el grupo de WhatsApp. Soy Satanás metido allí. Ella es así, ella ama a todo el mundo. O sea, la persona de genao, la que supervisa el proceso de tomar al nuevo creyente y meterlo a la vida de la iglesia. Esa palabra es muy importante, muy importante. La vida de la iglesia. No, ahora eres parte de comunión. No, eso no sirve. La gente ni siquiera sabe qué es comunión. Lo metes a la vida de la iglesia, a la oración de la mañana, poco a poco. Genao. Lo engendro. Todo esto, el discernir el corazón, soltar el rema, llevarlo al arrepentimiento y engendrarlo en Cristo, solo lo puede hacer una persona llena del Espíritu. Porque la primera manifestación y el propósito por el cual fuiste bautizado y lleno del Espíritu, pleroo, es ser testigo. Es ser testigo. Yo creo que
Nos hemos equivocado en esto, en serio. Y nos hemos equivocado tanto que el 90 y pico de la iglesia no quiere expresar a Cristo, ni siquiera sabe que fueron salvados para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo. No lo sabe. Tenemos congregaciones de miles y miles de personas, sobre todo aquí en Colombia, que nunca han escuchado que fueron salvos. Su mensaje llegó hasta la cruz, pero no saben para qué. Todo lo que no nazca de la palabra será reemplazado por una doctrina imaginaria. Será reemplazado hasta por doctrinas satánicas del diablo, del infierno. De ahí nace la doctrina de demonios. Entonces a la gente se le enseñó que Cristo murió por ellos para salvarlos. Y no se les enseñó que debían ser salvos para ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, menos de expresar a Cristo. Y de ahí nacen los inventos como el ministerio de guerra espiritual. Eso no aparece en la Biblia. En el nombre de Jesús, a todos los demonios son sujetos en el nombre de Jesús. Yo tengo un ministerio de sanidad interior. Eso no aparece en la Biblia. El único que sana es el Cristo que crece dentro de nosotros. Mientras más grande es Cristo en el proceso de crecimiento, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, para sanar a los quebrantados. El que sana a los quebrantados es Él. Él, cuando Cristo crece dentro de nosotros, se hace grande. En ese proceso de crecimiento, Cristo sana el corazón. Cristo sana. No necesitamos un ministerio de guerra espiritual. Necesitamos el nombre de Jesús. No necesitamos un ministerio de sanidad interior. Necesitamos que Cristo crezca dentro de cada alma de la gente y sea formado. Para eso es urgente que las almas sean llevadas al reino de Dios por medio de una evangelización en el nuevo pacto. Espero que alguno de los 4 principios te sirvan. Yo sé que son del Señor porque estamos viendo resultados todas las semanas. Y quiero honrar a mi esposa que cargó. Yo nunca había tenido una carga por el corazón, por el alma perdida, de verdad. Y ella puso en mí Dios la usó a ella para transferirme. Y ahora que estamos en el nuevo pacto, es imposible. Tenemos que revisar si la enseñanza del nuevo pacto no te carga el corazón a muerte por un alma perdida. Hay algo mal allí. Solamente estás reteniendo información, pero no tienes la vida Zoe. La vida Zoe te va a empujar, te va a obligar por su naturaleza a hablarles de Cristo. Nadie nació para irse al infierno. Tristemente, la teología reformada ha cometido un gran error con su padre Sproul, que dice que hay gente que nació para ser salva y gente que nació para irse al infierno. Nadie que esté en el infierno le va a decir a Jesús: estoy quemándome porque tú no me escogiste. Nadie va a poder decir eso. Nadie. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Padre, te damos gracias. Nadie nace para el infierno. Es la gente la que escoge ese camino. Pero yo porto a Jesús en primer lugar para evangelizar, para engendrar almas. Carga el corazón nuestro. Por favor, carga nuestro corazón. No solamente por las almas perdidas del mundo, sino por evangélicos.
perdidos, con una doctrina donde no anda nadie. Nadie. Si lo que voy a hacer el resto de mi vida no engendra un alma para Cristo, no lo voy a hacer. Conciertos, prédicas, desayunos, almuerzos, lo que sea, si no engendra almas en Cristo, no lo voy a hacer. Porque he decidido expresar a Cristo, hacer las cosas como Cristo las hizo. Y lo primero que Él hizo, y nunca lo perdió, fue evangelizar a un mundo que se perdió. De hecho, Él vino a la tierra para que todo aquel que en Él crea, aleluya, no se pierda y tenga vida eterna. 4 principios, repáselos para que usted se le revele lo que realmente hace un hombre, un ministro competente del nuevo pacto. Primero, evangeliza y luego edifica. Gracia y paz. Hola, ¿qué tal? Gracia y paz. Si esta enseñanza edificó tu vida, compártela lo que más puedas para que también edifique a otros. También queremos invitarte a ser parte de nuestra Academia de Teología Zoe. Todo lo referente a las enseñanzas del Nuevo Pacto, desde lo más básico hasta lo más profundo. Una revelación que cambiará tu vida para siempre. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia central está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. También contamos, gracias al Señor, a otras sedes en otros países y en otras ciudades. Contáctanos y estaremos felices de poder ser parte de ese proceso de la formación de Cristo en tu vida. No te olvides, estamos para servirte. Gracia y paz.